Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os traigo una pintura interesantísima y os voy a hablar de un autor que os va a encantar. Ya he hablado de él, pero hoy voy a hablar de la pintura y de lo que tiene que ver con la pintura. Sir Joshua Reynolds, que es el pintor del rey de Jorge III, que es el príncipe de Hannover, que el otro día os conté que luego se cambian el apellido por Mountbatten porque la sociedad tiene cierto rechazo hacia estos alemanes. Aquí está la familia de George Clive, que es este señor que es, como decíamos antes, un indiano, pero este se ha ido a la India de verdad. Y esta es su criada, la nena y la señora. La señora mira al frente. La nena está muy pálida, pero la criada le ha puesto arreglos orientales. Si os fijáis, lleva aquí una joya en la cabeza, ahora lo enseño, lleva otra joya, lleva un velo. Todos van vestidos de seda. Este señor, realmente el cuadro venía a ser así. Se le añadió el señor. Era un retrato de familia. Siempre solía ser, porque se hizo una restauración, entonces se vio con un rayo X que en realidad hay un segundo cuadro aquí añadido. Él en un momento determinado quiso ser añadido. Es la clave del cuadro. Mira, se ha pintado con estas cortinas que supone pompa, boato. Sir Joshua Reynolds es el pintor del rey y también el pintor de la aristocracia y esta clase media que ha subido y que se legitima. Ese señor tiene un primo hermano que tiene un cargo muy importante, me parece que es gobernador en Bengala. Entonces, como con 30 años no ha conseguido nada en Inglaterra, decide emigrar y allí nace la nena. Entonces, en 5 años se hace un hombre riquísimo. Tiene la Compañía de Indias Orientales en Inglaterra que la lleva, 10 años después la va a llevar el Parlamento. Es estatal, pero hay una corruptela muy grande. Entonces, él, ayudado por el primo, hace una fortuna y cuando vuelve no solamente se construye una mansión, sino que además de eso llega a ser representante parlamentario. Vamos a ver qué puedo deciros más. Mirar, esta es la criada que ocupa el lugar central. Realmente ella era el estamento inferior, pero al añadirle al marido, pues es el centro del cuadro, pasa al lugar central. Este es el marido, George Clive, que se va, emigra a la India con 35 años y con 47 ya muerto. Con 30 años en aquella época era mucha edad, porque la media de vida era muy baja. Esta es la señora, el tipo de arreglo que lleva es tipo la India, esa forma de ponerse los brazaletes. La señora mira al público, al espectador. Normalmente se hacía el padre, aquí tenía el hijo, y la mujer y la hija solían estar sentados aquí. Pero aquí los dos se mantienen de pie porque tienen que mantener la simetría en el cuadro, porque es un ejercicio de composición. Aquí, mirar, esta es la nena que está sostenida por su criada. Mirad, la nena lleva un arreglo indio totalmente, aparte de la seda, la nena es pequeñita, mirad qué velo, mirad qué joya le han puesto en la cabeza, mirad qué brazalete, lleva un arreglo totalmente indio que es una preciosidad. Es muy bonito. Bueno, no sé qué contaros, pues que ya he hablado de Sir Joshua Reynolds, que es el pintor del rey. Sir Joshua Reynolds procede de una clase media baja, el padre es pastor y maestro, al igual que George Clive, que su padre también es pintor y hace las veces de maestro. O pintor y maestro, no, pastor, perdón, es pastor protestante. Yo digo, ¿qué de pastores sabía, señor? Entonces, ambos hacen un patrimonio en vida. George Clive, el fotografiado, aquí con la Polaroid, es un señor que con 30 años emigra a la India, que es una edad ya mayor porque ellos tienen una media de edad baja, como he dicho antes, y allí hace una fortuna. Hay, con ayuda del primo, hay una corrupción muy grande, la Compañía de Indias. Y Sir Joshua Reynolds vive también 66, 67 años, pierde primero un ojo, se queda ciego, porque es bastante habitual dentro de lo que son los pintores, como he dicho, los pintores, los bordadores, los joyeros, que fijan muchísimo la vista con aumento, que a cierta edad lleguen a ser ciegos, lleguen a la ceguera. Y primero pierde un ojo, se queda totalmente ciego de un ojo, llega a pintar hasta 400 cuadros, 400 retratos. Después, en su almoneda, cuando muere, era también un coleccionista, tenía Rembrandt, porque amasa una fortuna, tiene una mansión preciosa en el campo, amasa una fortuna,
bueno, y a su muerte se subastan sus cuadros. Este cuadro del que os voy a hablar hoy es subastado en 1810, pero no saben cómo se llama esta familia, porque esta familia no se vuelve a saber de ella. Es subastado y no se le da nombre, se le llama familia con criada. Y hoy día está, creo que en Berlín. Sí. Bueno, el cuadro, voy a ver si os hablo un poquito del cuadro. El cuadro mide 140 por 171, que metro 40 por metro 71 es un tamaño bastante grande, pero ya os digo que es que se fue a restaurar, le puse los rayos X, se vio que había un cuadro que había sido añadido. Está en el Museo Estatal de Pintura de Berlín, de Dahlem. Sir Joshua Reynolds nace en 1723 y muere en 1792. Está casi tocando ya el siglo XIX. Tiene una grandísima influencia. Es el creador de la National Gallery, pero después va a ser muy contestado también por los prerrafaelistas, porque decía que era muy rígido en sus concepciones de pintura. Era un buenísimo pintor, ¿eh? Lo que pasa es que las manos no son lo suyo, porque aquí hace una chapucilla. Se supone que como tenía muchísimos pedidos, muchísimos encargos, él, digamos, hacía determinadas cosas y posiblemente eso lo hicieron sus ayudantes. No lo sabemos, son pura especulación. Es decir, una cosa, es tan buen pintor que ahora mismo, yo que sé, todos los museos importantes del mundo, el Met de Nueva York, el Metropolitan, en fin, todos, el Louvre, todos tienen pintura de este señor que era un retratista maravilloso, que pintó no solamente a los reyes, sino también a Jorge III, etcétera. Pintó a la clase aristocrática y también a esa clase media alta que se había enriquecido en poco tiempo, que como estos querían legitimar su estatus frente al resto de sociedad, haciéndose un retrato de familia muy refinado, con la criada, con seda, etc. Bueno, es el retratista predilecto de la clase alta inglesa de la época, porque con sus composiciones lo que transmite es orden. Ya sabéis que el mundo económico necesita certeza a la hora de hacer inversiones y precisamente el progreso es certeza de futuro, y él lo que transmite es eso. Estamos en plena revolución industrial, ya se ha dado la revolución agrícola, la gente ya se ha ido del campo a la ciudad y ahí las colonias están pitando, como por decirlo de alguna forma, está consiguiendo que el crecimiento del país sea bestial, porque el tráfico que hay de objetos, el tráfico comercial, hace que Inglaterra se enriquezca. Pero en este momento todavía la India no es colonia. Isabel I en 1600 ha conseguido la exclusividad de la Compañía de Indias, pero hasta la reina Victoria no va a haber realmente, no va a ser India, va a ser colonia, que se le nombra también emperatriz de la India, pero ahora mismo todavía no es colonia. Entonces esta Compañía de Indias pertenece al Estado inglés, pero 10 años después de pintarse este cuadro, que no me acuerdo, creo que en el 1757, no, 1765, sí, en 1775 pasa a regirlo el Parlamento británico, porque resulta que hay muchísimas corruptelas en esta Compañía de India. Los que se van a la India son difícilmente controlables, estos funcionarios. Y entonces lo que hacen es que los comerciantes que utilizan esta línea que es exclusiva inglesa, sobornan a los funcionarios y estos consiguen en poquísimo tiempo unas fortunas tremendas. Entonces, como saben que todo eso está ocurriendo porque vuelven enriquecidos, o sea, llegan a tener en la India hasta 100 criados, llegan a tener peluqueros, llevan a tener personas que les fabrican pelucas, llevan a tener criados que lo llevan como en baldaquino, creo que se llama, que son esas sillas que se llevan a sus señores con esas sillas antiguas, ¿no? Y todo eso no se hace con un sueldo de funcionarios, sino se hace a través de mordidas que hacen estos funcionarios a las personas, o sea, una corruptela terrible. Entonces, nuestro retratado resulta que tiene un primo allí que es gobernador de Bengala, que ha medrado, que es un chico difícil, que su tío ha sido un abogado, le ha mandado allí, él ha tenido un golpe de suerte y el primo se ha consolidado allí, entonces lo estimula. Él se va con 30 años y efectivamente en 5 años hace una fortuna, pega un pelotazo que decimos aquí en España, y cuando vuelve hace una mansión y se hace representante en las cortes, o como se diga, en el Parlamento inglés, que no se dice las cortes, pero bueno, el Parlamento.
Bueno, las composiciones de Sir Joshua Reynolds transmiten muchísimo orden, tradición y sobre todo a la nueva clase, o sea, aporta conciencia de clase a la clase nobiliaria y también a esta clase media que se ha enriquecido. Aunque este es un retrato de familia, el cuadro realmente, el personaje que se incluye es la chica, que es india, que destaca entre los restantes. Mirad, qué preciosidad, qué maravilla. Y lo que pasa es que al ser un cuadro, ella quedaba en la parte inferior. Para añadírsele el marido, se ha quedado en la parte central. No es corriente incluir personas de servicio en los retratos de familia, y comparándolos con el retrato que hace Goya en 1700 no sé qué, la familia de Osuna en 1788, el espectador lo que percibe es que la presencia de la esclava es muy poco habitual dentro de este tipo de cuadro. El pintor lo que hace es que plasma, representa a una niñera, pero la rebaja ostensiblemente porque ella está de rodillas sujetando a la nena frente al resto de familia. Lo que pasa es que accidentalmente se queda totalmente en el centro. O sea, las miradas se dirigen, no, es algo que no estaba tramado, ya lo he dicho, que el cuadro venía a ser algo así. El cuadro original era esto, pero el marido por lo visto le debió de gustar y decidió aparecer. Entonces se le pone de pie. Normalmente, como he dicho, aparece él, el hijo, que va a ser el heredero, y la mujer y la hija en el lado inferior. Pero aquí, para conservar la simetría de la composición, se hace así. Bueno, ¿qué puedo decir? Que la mujer pues está mirando al frente, la hija mira tal, y bueno, que la pobre criada está de rodillas, pero sin embargo es lo primero que capta la atención cuando se observa el cuadro. Si hubiera sido blanco seguramente no hubiera sido representado, y aunque realmente ella no es esclava, al ser india, al ser oscura de piel, se consideraba que era de la propiedad de la familia. O sea, me hace mucha gracia. No es esclava, pero es de la propiedad de la familia. ¿Cuál es la diferencia, de verdad? Porque no sé si casi es peor. Bueno, ella es india, entonces es como un estamento inferior, o muchos estamentos inferiores. Lleva adorno indio, y no solamente su vestido, también el de la pálida niña, que va con seda, el tipo de brazaletes que lleva en la cabeza y tal, pertenece más a lo que ha sido la India. Bueno, el velo, en fin, el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, pero es también el de los inicios de la Revolución Industrial. Ya sabéis que Inglaterra va a ser potencia desde esta fecha hasta la Primera Guerra Mundial. Yo creo que todavía no se han enterado que han dejado de ser un imperio, pero bueno. Ahora va a ocurrir, en esta fecha que se está pintando el cuadro, muy cerquita de él, va a ocurrir la Revolución Francesa, que va a ser exportada a otras colonias, etc. Es el momento en que Inglaterra llega a ser la primera potencia europea, tanto política como comercial. Las capitanes y los comerciantes se enriquecen y transforman la sociedad tan rígida, tan estamental. Yo creo que sigue siendo muy rígida y muy estamental. Están muy marcadas las clases sociales en Inglaterra. Ellos dicen que tienen the best high class and the worst low class, la mejor clase alta y la peor clase baja, aquí inglés andaluz. Bueno, este pintor pinta, es el pintor real, Sir Joshua Reynolds, pinta a las clases aristocráticas, pinta a las clases altas, pero también, como he dicho, pinta también esa clase media que ha subido de categoría y que quiere legitimarse frente al resto de sociedad. En el caso de este señor, se ha enriquecido en la India. Los Clive progresan socialmente gracias al comercio con las colonias y los cargos que desempeña el cabeza de familia allí en los mares. ¿Qué puedo decirlo? En 1576, cuando se pinta este cuadro, durante el reinado de Jorge III de Hannover, el que decía que Inglaterra era un horror, la corona inglesa no aspira aún a convertirse India en colonia, y la idea de imperio indio todavía no llega hasta la reina Victoria, que va a traficar con opio en China, y parece que a todo el mundo se le olvida. Esto no le importó que millones de personas murieran con tal de enriquecerse. Que llega a ser nombrada emperatriz de la India. Es que parece que esas cosas se omiten, y fue un coste humano brutal. El comercio de la India corre a cargo del Estado. La reina Isabel I de Inglaterra
concede el monopolio de la Compañía de Indias Orientales en el año 1600 y solo esta sociedad podía tenía la exclusiva en la India para traficar, comerciar, que me sale la palabra traficar, pero realmente era comerciar. Bueno, traficar también. Para defender los intereses que hay establecidos allí, manda un ejército. Bueno, no solamente garantizaba a los ingleses que estaban allí, que llegaron a tener un volumen muy grande de comercio, sino también a los pachás que ayudaban, que exportaban cosas, etcétera. Intereses que gobiernan el territorio de las Indias Orientales. Cada vez van a tener más funcionarios allí. Primero es una colonia económica, entre comillas, después acaba siendo colonia. Mantienen un ejército propio que protege a un número cada vez mayor de territorios y ejercen un control creciente sobre el comercio interior asiático. En 1773, 10 años después de que se pinte este cuadro, esta empresa comercial de carácter estatal pasa a estar bajo el control del Parlamento. Como he dicho, la joven de tez oscura, que es la criada que aparece aquí, no era una esclava, sino que era, bueno, no era una esclava, pero era de su propiedad. A mí que me digan cuál es la línea, el matiz que se pasa. Consideraban que era casta inferior y que entonces, pues bueno, los señores indios y los comerciantes los trataban como si fuera de su propiedad. Eso es lo que se hace con un esclavo, lo que hacían en el antiguo imperio romano, o sea, la propiedad, el perro, el esclavo, no sé qué, eran cosas como la mesa, etc. Los europeos consideran la India realmente como tierra de la aventura y el dinero. Ya os he dicho que ahora los desafíos están en Oriente más que en América, donde los ingleses pueden hacerse ricos en muy poco tiempo y adquirir fama y medrar socialmente, y luego como volvían a España los indianos y se construyeron unas casas tremendas. También les es posible llevar un tren de vida que en Londres hubiera sido imposible. No es inusual encontrar en estos funcionarios que tienen 100 criados en una casa. Entre ellos hay peluqueros, fabricantes de pelucas, porteadores, yo qué sé, de silla de mano, una locura, 100 criados. Mientras que en Londres sería difícil que estas personas pudieran llevar ni siquiera un tren de vida por aproximación. Y para ello llegar a la corte era casi imposible, solamente llegaban aquellos que, digamos, de la alta sociedad londinense. Obviamente, con los honorarios fijados por las compañías de Indias Orientales no podían llevar este estatus, no se podía pagar este nivel de vida, y lo que hacen es que se corrompe. Son los ingleses particulares de las mordidas que pegan a estos señores que hacen, digamos, que exportan productos, que importan productos, y entonces ellos se quedan con un tanto por cien y a partir de ahí generan riqueza. Los sobornos realmente ofrecidos discretamente por los comerciantes y los señores logran seducir a los empleados para que trabajen en su beneficio y no en beneficio de lo que es la sociedad. Entonces, el primo de este señor que es retratado dice: la corrupción, el desenfreno, lo voy a leer, y la falta de principios dominan a los empleados. Él habla de Calcuta. El mal ejemplo constante de los ingleses lo vuelve codiciosos y derrochadores. Esta situación se debe solo a la existencia de numerosas tentaciones, sino también al tipo de viajeros que llega a la India. Quien goza de un buen estatus en Inglaterra obviamente no va a emigrar a la India. O sea, a la India migra, como pasaba en España, aquellos que no tienen donde caerse muertos, y emigran con la intención de hacerse ricos en poco tiempo a costa de lo que sea. En países lejanos. Entonces son aventureros que se van a Londres, se van de Londres a la India y se lanzan a lo desconocido. El protagonista masculino del cuadro es George Clive, este de aquí, que parece que está pálido, que está muerto ahí, que es un gran ejemplo de todo esto. Clive se va a la India cuando pertenece a la clase media, el padre menos favorecida. El padre, como he dicho, es un pastor protestante que hace las veces de maestro y, bueno, gana un poquito de dinero. Él logra poco a poco un éxito profesional como Sir Joshua Reynolds. Ambos en vida consiguen hacer un gran patrimonio. El retratado tiene 30 años cuando se va a la India
y documenta su marcha a la India en 1755. Sir Joseph Reynolds tenía un cuadernito en el cual apuntaba todos los retratos que hacía. Una edad que no es joven en esta época, y vuelve totalmente enriquecido. A los 5 años se construye una mansión cerca de Londres y consigue un escaño en el Parlamento, como he dicho, gracias a la influencia de su primo Robert Clive, que es el que he dicho que está de gobernador tiene una larga trayectoria en la India, y al final acaba suicidándose Robert Clive, era una persona muy melancólica. Él era otro aventurero y protege desde allí los intereses de Robert, su primo, que lo estimula a que viaje allí. Muere en 1779 sin que se sepa mucho más de él. Es un retrato de familia que es importante mostrar el rango de cada uno, el estatus social de cada uno, de tal manera que la criada india está de rodillas, está por debajo de una niñita que no tiene ni un año. Normalmente el esposo suele aparecer de pie por encima y apoyado del hijo que va a ser su sucesor, la esposa sentada con la hija, pero en este caso Clive no es así, porque lo que hace es un añadido posterior y por razón de simetría. La niña, en cambio, está en una posición inferior, pero por encima de la criada, por supuesto, faltaría. Que es de clase social inferior, pero el resto de la familia, el resto de la India, ocupa exactamente el centro del cuadro, que es un lugar muy importante donde van las miradas cuando mira el cuadro. Y lo que pasa, como he dicho, que una radiografía hace que se sepa que había un formato inicial, pero después se le añade otro cuadro que hace que el cuadro sea más grande. Es posible que se pensara primero un cuadro más de hija criada y que después se completara con el de esposo. A simple vista no se puede apreciar en absoluto esto, y la posición de la criada es totalmente inusual en este cuadro. Debió ser la ampliación que desplazó totalmente la criada a lo que es el centro, y gracias a eso se convierte en el centro de la mirada. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana volveré con otro tema. Ya no digo arquitecto, volveré con los arquitectos, pero cuando digo arquitecto vuelvo con pintura. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.